Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. Faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerle bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os yo aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo lo entregaría en momento oportuno. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad. Os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará el piso superior, una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todo os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia, y les dice:
Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar, se acerca a él y le dice: Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra Jesús les dijo: ¿Cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falsos testimonios contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio: Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidían su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y, poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: «Adivina», y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: «¿También tú estabas con Jesús de Nazaret?». Pero él lo negó: «Ni sé ni entiendo qué dices». Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada otra vez
se puso a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos», pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo». Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien habláis». Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3», y rompió a llorar. Pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le respondió: «Si tú lo dices». Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús no respondió ya nada. De suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltasen más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: «¿Y qué voy a hacer con él, que llamáis el rey de los judíos?». La gente volvió a gritar: «Crucifícale». Pilato les decía: «¿Pero qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaron con más fuerza: «Crucifícale». Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la corte. Le visten de púrpura y, trenzado una corona de espinas, se la ciñen, y se pusieron a saludarle: «Salve el rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar de Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suerte a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: «A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos». También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegaba la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. A la hora 9 gritó Jesús con fuerte voz: «Eloi, Eloi, lema sabactini», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oír esto, algunos de los presentes decían: «Mira, llama a Elías». Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle». Pero Jesús
lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera, el sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, se fijaban donde era puesto. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. Hemos escuchado la pasión del Señor. Nos hará bien hacernos una sola pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús que entra con fiesta en Jerusalén? ¿Soy capaz de expresar mi alegría, de alabarlo, o guardo la distancia? ¿Quién soy yo ante Jesús que sufre? Hemos oído muchos nombres, tantos nombres, el grupo de dirigentes religiosos, algunos sacerdotes, algunos fariseos, algunos maestros de la ley que habían decidido matarlo. Estaban esperando la oportunidad de apresarlo. ¿Soy yo como uno de ellos? También hemos oído otro nombre, Judas, 30 monedas. ¿Yo soy como Judas? Hemos escuchado otros nombres, los discípulos que no entendían nada, que se durmieron mientras el Señor sufría. ¿Mi vida está adormecida? ¿O soy como los discípulos que no entendían lo que significaba traicionar a Jesús? ¿O como aquel otro discípulo que quería resolverlo todo con la espada? ¿Soy yo como ellos? ¿Soy yo como Judas que finge amar y besa al Maestro para entregarlo para traicionarlo? ¿Soy yo un traidor? ¿Soy como aquellos dirigentes que organizan a toda prisa un tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy como ellos? Y cuando hago esto, ¿sí lo hago? ¿Creo que de este modo salvo al pueblo? Tiempo de reflexión. ¿A dónde va Cristo esta Semana Santa? Sí, a morir otra vez en la cruz. Y la causa más profunda de su muerte está en las mismas raíces del corazón humano, en la injusticia y en la soberbia de cada uno de nosotros, en la ambición y la prepotencia de los fuertes, en nuestra sensualidad y egoísmo brutal, en una palabra, en nuestro horrible pecado. Ese es el motivo de por qué nuestro Señor va a la cruz. Y Él, para que dé su muerte en el Calvario, también está aquí. Él, verdadero Dios y verdadero hombre, es el único capaz de redimirnos de nuestros males y de curar todas nuestras heridas y las llagas más profundas de nuestra alma. Solo Él podía hacerlo, y lo hizo. Quizás si meditamos un poco más en esto, podremos comprender algo de lo que significa la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Domingo de Ramos porque celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero entra como un rey humilde, pacífico y manso. No entra con tanques ni con metralletas para conquistar la ciudad. Tampoco entra en un caballo blanco al sonido de las trompetas, como lo hacían antaño los emperadores o los generales romanos después de vencer a los enemigos. No, Jesús entra
montado en un burrito, signo de humildad y de mansedumbre. Es aclamado por gente buena y sencilla, y una gran cantidad de sus discípulos son mujeres y niños. Lo proclaman rey no con el estruendo de las armas, sino con los gritos de júbilo, y no agitan bayonetas o pancartas, sino ramos de olivo y de laurel, signo de la paz. Este es Jesús, nuestro Rey, el Rey de la paz y del amor verdadero, el que entra hoy triunfante a Jerusalén. Pero también hoy es domingo de pasión, porque iniciamos esta semana de dolor que culminará en la cruz. Por eso el Evangelio de la misa de este día se proclama toda la pasión del Señor. Solo ocurre estos 2 días en todo el año, hoy y el Viernes Santo, pero la muerte de Cristo en el Calvario no es una derrota, sino el triunfo más rotundo y definitivo de nuestro Señor sobre los poderes del mal, del pecado y de Satanás. Estos días santos son, pues, para acompañar a Cristo en los sufrimientos de su pasión y en su camino al Calvario, para unirnos a Él a través de la oración, los sacramentos, la caridad, el apostolado y las obras buenas. Tantas cosas podemos hacer en favor de los demás, pero tal vez nos falta imaginación o inventiva, o pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. Oremos. Jesús mío, se inicia un tiempo especial para crecer en el amor, en todos los sentidos. Permite que sepa desprenderme de todo lo que me impide entregarme plenamente a los demás, especialmente aquellos con los que voy a pasar esta Semana Santa. Quiero desgastarme, trabajar y luchar desde mi vocación para que tu mensaje de amor alcance al mayor número posible de hombres y mujeres. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.